Todo lector interesado y conocedor de la Biblia debe comprender que ella contiene numerosas y precisas pruebas sobre la resurrección de Jesús. Cuando leemos Corintios 15, de 3 al 4, el apóstol Pablo nos refiere: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. La muerte y resurrección de Jesús proclama el plan eterno de Dios y su gran amor por la humanidad. Él cumplió con lo que estaba escrito. Murió, pero no se quedó ahí. La tumba estaba vacía. Regresó a la vida para no morir jamás. Dios lo levantó de entre los muertos. En la mañana de la resurrección, los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús quedaron en la tumba. Estaban intactos. De hecho, esto fue lo que convenció también al apóstol Juan. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 41, nos relata Lucas que el Señor fue visto resucitado en varias oportunidades. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó. Se presentó al menos 10 veces a sus discípulos. Ellos lo vieron. Él les habló. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Pablo nos cuenta en los versos 5 a 7 de Corintios que el Señor se apareció ante muchos testigos, no solamente a los amigos de Jesús, sino que incluso sus enemigos no pudieron negarlo. En efecto, se vieron obligados a decir que los suyos habían robado el cuerpo, mientras los guardias dormían. Y en el verso 8 leemos que les apareció a Él mismo. Todos estos hechos transformó la vida de los discípulos. Su muerte los había dejado atemorizados, desanimados y además desamparados. Después de verlo resucitado, estaban llenos de alegría, animados y gracias a la intervención del Espíritu Santo que vino a ellos el día de Pentecostés. Ni la cárcel, ni las torturas, ni la amenaza de la muerte podían cambiar en ellos esa convicción de que el Señor había resucitado realmente. De la misma manera, nosotros por diversas circunstancias, nuestro ánimo se ve afectado. Podemos sentir que estamos atrapados y que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, la esperanza de una nueva vida, gracias a la resurrección, prueba de la obra perfecta de Jesús, nos debe animar, nos debe alentar, nos debe convencer de que aún hay una promesa. Para lo que creemos en Jesús, podemos decir, junto con el apóstol Pablo: pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Generalmente buscamos encontrar vida en cosas que no tienen valor, que no tienen la capacidad de proveerla.
Poco a poco, nuestras fuerzas se van agotando. Llega el desánimo y entonces perdemos la esperanza de una vida mejor. En Juan 14:6, Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Después de que Jesús subió al cielo, la buena noticia de salvación se difundió por todo el mundo y muchas personas creyeron en el Evangelio de Jesucristo. La misma Biblia nos ilustra muchos ejemplos de personas que creyeron en Cristo y comenzaron a vivir una nueva vida. El mismo Pablo es un ejemplo maravilloso de ello. Antes de conocer a su Salvador, se dedicaba a perseguir a los que creían en Jesús y después de conocerlo, dedicó su vida a llevar este mensaje al mundo entero y animar a otros a tener fe en Cristo. Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versos 16-17: No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Aún hoy, todos los verdaderos creyentes pueden testificar que Jesús realmente está vivo. Sin haberlo visto, lo hallaron por la fe, y Él se convirtió en la fuerza de sus vidas. Hermoso Jesús, cuánto amamos tu palabra, esa herencia maravillosa que nos has dejado y que nos instruye, nos enseña que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que pudiéramos recibir perdón de pecados, y asimismo resucitó y hoy podemos tener la confianza de que recibimos esa salvación y una vida eterna. Padre, la nueva vida que recibimos al creer en la obra perfecta de nuestro Señor Jesús nos hace libres. Vivíamos esclavos, haciendo lo malo delante de ti, pero ahora esta nueva vida nos permite vivir de una manera que te agrada y que nos ayuda a serte fieles. Pablo nos dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Amado Hijo de Dios, fuiste a la cruz a morir por amor,